En un tutorial anterior vimos cómo se podían calcular inversos en zn siempre y cuando el n fuera pequeño, sin más que ir observando cuáles eran los posibles inversos de un número. Cuando el número ya empieza a ser un poco grande, como z16, la inspección directa de buscar el inverso de 7 en todos los números posibles dentro de z16 empieza a ser un poco pesado. Vamos a ver una técnica distinta basada en el algoritmo inverso de Euclides. Para ello lo que vamos a hacer en primer lugar es comprobar que el 7 es invertible realmente en z16, es decir, que no tienen factores comunes, o lo que es lo mismo que el máximo común divisor de 7 y 16 es 1. Para ello lo que vamos a hacer, por tanto, es buscar el máximo común divisor de 7 y 16. Para ello, como hemos hecho anteriormente, lo que vamos a hacer es sustituir estos dos números por el más pequeño de ellos, el 7, y el resto de dividir el mayor entre el menor. Por tanto, cogemos el número 16 y lo dividimos entre 7, será 2 por 7, 14 más 2. Igual que antes, sustituimos nuestros números 7 y 16, como hemos dicho, por el más pequeño de los dos y el resto de dividir el mayor entre el menor. Volvemos a hacer lo mismo, dividimos el mayor entre el menor, 7 será 3 por 2 más 1, volvemos a sustituir el 7 y el 2 por el 2 y el 1, y nos encontramos con que ahora al dividir 2 es 2 por 1, ya no hay resto, y por tanto no podríamos seguir. Pero esto se debe a que el máximo común divisor entre 2 y 1 obviamente es 1. Efectivamente, por tanto, el máximo común divisor entre 7 y 16 es 1, y el 7 es invertible en z16. Para calcularlo, lo que vamos a hacer es despejar el máximo común divisor, es decir, despejar el 1, como hemos hecho otras veces. Vamos a poner aquí una línea, y empezamos a despejar el 1, que es el último resto, y que es el que a nosotros nos interesa, porque es el máximo común divisor, lo podemos despejar como 7 menos 3 por 2. De estos números que nos aparecen, si nos fijamos en la fila anterior, los números que nos interesan son el 7 y el 2, y vamos a marcarlos aquí. Ahora podemos irnos a la división anterior y despejar el 2, y poner el 2 como 16 menos 2 por 7. Luego esto será 7 menos 3 veces 2, que como hemos dicho, el 2 es 16 menos 2 por 7. Los números que nos interesan ahora, como hemos despejado aquí, son los que había antes, o sea, el 7 y el 16. Y tenemos marcados estos y podemos agrupar. Aquí nuestro igual. Si agrupamos nos encontramos con que 7 hay 1 de aquí, y luego de aquí sería menos por menos más, 3 por 2, 6. Un 7 y 6 7 más son 7 7. Menos 3 16. Cuando hacíamos máximo común divisor nos quedábamos aquí, pero a nosotros lo que nos interesa es el inverso del 7 en z16. Entonces lo que vamos a hacer es esta expresión pasarla a z16. El 1 ya está en z16, será igual al 7 que ya está en z16 por el 7 que ya está en z16 menos el 3 que ya está en z16 por el 16. Como 16 no está en z16, recordemos que en z16 están los números del 0 al 15, lo que hacemos es sustituir 16 por su resto al dividirlo por 16. Pero claro, al dividir 16 entre 16 da resto 0, y por tanto esto valdrá 0, o lo que es lo mismo, esto nos saldrá 7 por 7 menos 3 por 0. 3 por 0 es 0, luego esto será 7 por 7. Por supuesto, no en z, sino en z16. Pero ahora hemos obtenido lo que queríamos. Nosotros queríamos el inverso del 7. Aquí tenemos nuestro 7. Y lo que hemos hecho es encontrar otro número que multiplicado por él da 1 en z16. Y esa es precisamente la definición de inverso. Luego lo que hemos visto es que el inverso del 7 es 7, el número que aparece aquí, en z16. Es decir, el mismo método que nos servía para calcular máximo común divisor de dos números y para expresarlo en función de los dos números, nos ha servido para calcular un inverso en un zn, en este caso en z16. Vamos a hacer otro ejemplo de calcular el inverso de un número en un zn, en este caso vamos a calcular el inverso de 27 en z56. Antes de nada vamos a comprobar que efectivamente 27 tiene inverso en z56, que recordemos que esto es lo mismo que comprobar que 27 y 56 no tienen factores comunes, que el máximo común divisor de 27 y 56
es 1. Pues vamos a calcularlo utilizando el resultado que dice que para calcular el máximo común divisor de entre dos números, lo que hace falta es dividir, o sea, se puede hacer sustituyendo estos dos números por el menor de ellos, 27, y el resto dividir el mayor entre el menor. Así que vamos a dividir el mayor entre el menor. 56 entre 27, 56 será 2 por 27, que es 54, más 2. Por lo tanto, el máximo común divisor de 56 y 27 será el máximo común divisor de 27 y 2. Vuelvo a hacer lo mismo, lo puedo hacer sustituyendo estos dos números por el menor, que es 2, y el resto dividir el mayor entre el menor. Así que vamos a dividir, 27 será 13 por 2, y resto 1. Podemos sustituir ahora, por tanto, por el menor de los 2 y el resto. Volvemos a hacer lo mismo, dividimos 2 entre 1 y 2 sale 2 por 1 y resto 0, así que ya no podemos hacerlo, y esto se debe a que el máximo común divisor pues es 1 y por tanto este numerito de aquí. Hemos visto que efectivamente el máximo común divisor es 1 y por tanto que el número va a tener inverso. Para calcular el inverso lo que hacemos es expresar este máximo común divisor en función de los números originales. Vamos a hacerlo, vamos aquí, cogemos el 1 y lo despejamos como 27 menos 13 por 2. Nos vamos a la ecuación anterior y nos damos cuenta de que los números que nos interesan son el 27 y el 2, los marcamos. Nos vamos a la ecuación anterior, despejamos el 2. 2 será 56 menos 2 por 27, luego esto será 27 menos 13 por 2. Y 2 hemos dicho que era 56 menos 2 por 27. Nos vamos a la fila anterior, nos damos cuenta que los números que nos interesan son 27 y 56, aquí me he equivocado, y cuando he puesto 27 he escrito 25, o sea 27 y 56, que son los números que nos interesan. Vamos a agrupar. Aquí tenemos 27 menos por menos más, 13 por 2, 26, 27, luego esto es 27 por 27, 27 veces el 27, que me interesaba a mí, menos 13 veces el 56. Vale. Esto es lo que a mí me interesa, pero para buscar inverso lo que voy a hacer es pasar esta expresión a z56. Luego, en z56 lo que tendremos es 1, que ya está en z56, igual a 27, que ya está en z56, por 27, que es el número que a mí me interesaba, menos 13, que ya está en z56, por 56. 56 en z56, sustituyo por el resto, 56 es 1 por 56 más 0. Luego esto sale 27 por 27, menos 0. Luego en z56 el 1 vale 27 por 27. Nosotros lo que buscábamos es que un número que multiplicado por 27 dé 1. Pues ya lo hemos encontrado. Hay un número que es 27 que multiplicado por 27 dé 1. Por tanto, el inverso de z27, que es lo que hay que multiplicar para dar 1, en nuestro caso vale también 27 y ya hemos terminado nuestro ejercicio. Vamos a hacer un nuevo ejemplo de cómo calcular el inverso de un número en Zn. En este caso, el inverso de 9 en Z23. Lo primero es comprobar que el número tiene inverso, es decir, que no tiene factores comunes con el 23, y la mejor forma de hacerlo es calculando el máximo común divisor de los dos y ver que sale 1. Bueno, pues vamos a calcular el máximo común divisor de 9 y 23. Para ello, utilizamos el resultado que dice que para calcular el máximo común divisor de dos números, podemos sustituir estos números por el menor de ellos, el 9, y el resto de dividir el mayor entre el menor. Así que vamos a dividir el mayor entre el menor para quedarnos con su resto. 23 es 2 por 9, 18, y resto 5. Pues nos quedamos con el menor y el resto. Repetimos el proceso. En vez de quedarnos con el 9 y el 5, nos quedamos con el menor, que es el 5, y el resto de dividir 9 entre 5. Pues vamos a dividir 9 entre 5. 9 entre 5 es a 1, 1 por 5, 5, resto 4. Y nos quedamos con el 5 y el 4. Repetimos el procedimiento. Quedamos con el menor, que es 4, y el resto de dividir 54. 5 entre 4 a 1, 1 por 4, 4, resto 1. Nos quedamos con el 4 y el 1. Dividimos, 4 es 4 por 1, resto 0. Luego ya no tenemos resto, no podemos seguir.
Y esto se debe a que este número pues es el máximo común divisor, efectivamente no tenían factores comunes, eso quiere decir que el número va a ser invertible. Vamos a expresar el 1 en función del 9 y el 23. Para ello, pues lo que hacemos, nos vamos aquí donde teníamos el 1, despejamos, 1 es 5 menos 4. Y nos damos cuenta, si nos vamos a la fila anterior, que estos eran precisamente los números que me interesaban. Vamos a marcarlos. De esta ecuación despejamos el 4. 4 vale 9 menos 5. Luego esto será 5 menos 4 que hemos dicho que era 9 menos 5. Bueno, lo he marcado ya directamente, pero irse a la fila anterior y darse cuenta de que los números que interesan son el 9 y el 5. Luego vamos a agrupar. Aquí tenemos un 5, menos por menos más, otro 5, pues tenemos dos 5, menos un 9. Si nos vamos a la fila anterior, pues nos damos cuenta efectivamente que está en función del 9 y el 5. Nos vamos aquí, despejamos el 5, y el 5 vale 23 menos 2 por 9. Luego esto será 2 veces el 5, que hemos dicho que era 23 menos 2 por 9, menos un 9. Nos vamos a la fila anterior, que ya es esta de aquí, y los números que nos interesan son el 23 y el 9. Pues esto será 2 veces el 23 menos, aquí tenemos 2 por 2, 4, menos 4, 9, menos un 9 más, pues será menos 5 9. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es pasar esta expresión de que el 1 vale 2 por 23 menos 5 por 9, vamos a pasarla al z que nos interesa, que es z23. Entonces nos vamos a z23. Z23 tendremos el 1, que está en z23, igual a el 2, que ya está en z23, por 23. Hay que dividir entre 23 y coger el resto. 23 entre 23 a 1, resto 0, menos 5, que ya estaba en z23, por 9. Luego esto sale 2 por 0, 0, menos 5 por 9. Aquí no encontramos el problema de que menos 5 no está en z23, pero lo pasamos a z23, como es negativo pero pequeño, le sumamos 23, menos 5 más 23, que es 18, pues esto será 18 por 9. Por tanto, en z23, 1 vale 18 por 9. Nosotros lo que buscábamos era un número que multiplicado por 9 da 1, pues ya lo hemos encontrado, que es el 18, y por tanto en z23, el inverso del 9, que es el que a mí me pedían, pues es el 18, y ya hemos terminado el ejercicio. Vamos a hacer otro ejemplo de cómo calcular el inverso de un número en un z, en este caso z32, en el que ya probar con todos los posibles números pues no resulta viable. Lo primero vamos a comprobar que 5 realmente tiene inverso en z32, y recordar que en z32 tienen inverso aquellos elementos que no tienen factores comunes con el 32, es decir, cuando el máximo común divisor es 1. Por tanto, vamos a calcular el máximo común divisor de 32 y 5. 32 y 5, vamos a aumentar un poquito el grosor de línea. Vamos a calcular el máximo común divisor de 32 y 5. Para ello vamos a utilizar el método que dice que para calcular el máximo común divisor de dos números podemos sustituir esos dos números por el más pequeño de ellos, en este caso el 5, y el resto de dividir el mayor 32 por el menor 5. Así que vamos a empezar por dividir 32 entre 5. 32 al dividirlo entre 5 será 32 es 6 por 5, 30, y resto 2, con cuyo motivo podemos ahora trabajar con el 5 y el 2. Volvemos a hacer lo mismo, sustituimos el 5 y el 2 por el 2 y el resultado de dividir el mayor, que es 5, por el menor, que es 2. 5 es 2 por 2 más 1. Volvemos a repetir nuestro procedimiento, trabajamos con el 2 y el 1. 2 es 2 por 1 y ya no podemos seguir porque no tenemos resto. Esto se debe a que obviamente el máximo común divisor entre 2 y 1 pues es 1. Por tanto, hemos terminado y efectivamente el máximo común divisor entre estos dos números es 1, lo cual quiere decir que efectivamente el 5 tiene inverso en z32. Vamos a ver cómo calcularlo. Vamos a hacer como antes, en el sentido de expresar el máximo común divisor en función del 32 y el 5. El máximo común divisor es 1, aquí lo tenemos y vamos a aprovechar para despejarlo. 1, que es ese máximo común divisor, lo puedo escribir como 5 menos 2 por 2. Y yéndonos a la fila anterior nos damos cuenta de que los números que nos interesaban eran el 5 y el 2. Ahora,
volvemos a irnos a la división anterior y despejamos este 2 que teníamos aquí y lo ponemos como 32 menos 6 por 5. Luego esto será 5 menos 2 veces 32 menos 6 por 5. Yéndonos a la fila anterior a esta, nos damos cuenta que los números que nos interesaban eran el 32 y el 5. Los 5 ya los teníamos marcados. Vamos a agrupar. Todo lo que estamos diciendo es que aquí teníamos un 5, menos por menos más, 12 5. Un 5 y 12 5 son 13 5. Menos 2 veces el 32. En otros ejemplos que hemos hecho antes, aquí habríamos terminado, pero ahora lo queremos utilizar, esta expresión, para calcular el inverso del 5 en Z32. Bueno, pues vamos a pasar esta expresión a Z32. Por un lado, vamos a pasar en nuestro Z32. Bueno, pues aquí el 1, que sigue valiendo 1, será 13, que como es menor que 32 lo dejamos como está, por 5, que lo dejamos como está, menos 2, que lo dejamos como está, por 32. 32 en Z32, lo que hay que hacer es dividir y quedarse con el resto. Pero 32 entre 32 a 1 y resto 0. Luego esto queda solamente 13 por 5. Es decir, que en Z32, 13 por 5 vale 1. O lo que es lo mismo, hemos encontrado un número que multiplicado por 5 da 1 en Z32. Por tanto, el inverso del 5, el número que multiplicado por él da 1, es el 13. Y ya hemos terminado nuestro ejercicio. Vamos a hacer otro ejemplo de calcular el inverso de un número en Zn, cuando n es un poco más grande. Para ello, tenemos aquí el ejemplo de calcular el inverso de 9 en Z25. Lo primero que vamos a hacer es comprobar que efectivamente 9 tiene inverso en Z25 a base de ver que no tiene factores comunes con el 25, es decir, que el máximo común divisor de 9 y 25 es 1. Es decir, queremos calcular el máximo común divisor de 9 y 25. Vamos a utilizar el método que dice que para calcular el máximo común divisor de dos números podemos sustituirlo por el menor de ellos, el 9, y el resto de dividir el mayor entre el menor. Así que lo primero que vamos a hacer es dividir el mayor, que es 25, entre el menor, que es 9. 25 entre 9 a 2, 2 por 9, 18 y resto 7. Así que en vez de trabajar con estos dos números, podemos trabajar con 9 y 7. Y repetimos el proceso. En vez de trabajar con ellos, lo sustituimos por el menor y el resto de dividir el mayor entre el menor. O sea, hay que dividir 9 entre 7. 9 entre 7 a 1 y resto 2. Así que ahora podemos trabajar con el 7 y el 2. Repetimos el proceso. Dividimos el mayor entre el menor. 7 es 3 por 2 más 1. Y trabajamos con el 2 y el 1. Y esto lo podemos hacer mientras podamos, es decir, mientras tengamos resto. En el siguiente paso ya no podemos seguir porque no hay resto. Y esto se debe a que el máximo común divisor entre 2 y 1 ya es 1 y por tanto pues no podemos seguir. Vamos ahora a poner el 1 en función del 9 y el 25. Para eso nos vamos a nuestras divisiones, nos encontramos aquí el 1, despejamos, 1 es 7 menos 3 por 2. Y yéndonos a la ecuación anterior, donde hemos despejado el 1, nos encontramos que los números que nos interesaban eran el 7 y el 2. En la división anterior podemos despejar el 2 y ponerlo como 9 menos 7. Luego esto será 7 menos 3 veces 9 menos 7. En la fila anterior nos encontramos que los números que nos interesan ahora son el 9 y el 7. Los marcamos y agrupamos. Esto será, por tanto, un 7 menos por menos más 3 veces un 7. Un 7 y 3, 7 son 4, 7. Menos 3 9. Nos vamos a la fila anterior. Despejamos el resto siempre. 3, 7. Entonces, esto será 4 veces el 7, pero el 7 si lo despejamos vale 25 menos 2 por 9. Pues nada, 25 menos 2 por 9 menos 3 por 9. Nos vamos a la fila anterior y nos damos cuenta de que los números que nos interesaban eran el 9 y el 25. Marcamos 25, 9. Agrupamos, esto será 4 veces el 25
Y 9 tenemos 4 por 2, 8 con signo menos, menos 8, 9, menos 3, 9, pues menos 11, 9. Bueno, hemos dejado el 1 expresado en función del 25 y el 9. Pero a nosotros nos interesa trabajar en Z25, así que esta expresión la vamos a pasar a Z25. Así que en Z25 lo que tendremos será lo siguiente. 1, que ya está en Z25, es igual a 4, que ya está en Z25, multiplicado por 25. 25, lo que hay que hacer es sustituirlo por su resto al dividir por 25. 25 es 1 por 25, resto 0, menos 11 por 9. Y esto es 4 por 0 es 0, menos 11 por 9. El problema que tenemos aquí es que el menos 11 no está en Z25, lo solucionamos sumando 25. Menos 11 más 25 es 14, y por tanto esto queda 14 por 9. ¿Qué es lo que tenemos? Que el 1 vale 14 por 9. ¿Y qué es lo que buscamos? Pues un número que multiplicado por 9 da 1, pues ya lo hemos encontrado, que es el 14. Y en Z25 el inverso de 9, que es el número que nos pedían, pues vale 14. Y con esto pues hemos terminado este ejercicio.